Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en otro episodio de mi canal y hoy entrevistando a Albert Bonin. Le voy a pedir a él que se presente, nos diga quién es y qué es lo que hace. Oye Albert, ¿qué tal? ¿Qué dices? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Alicia? Muy bien. Bueno, mira, yo soy, para los que no me conocen, soy Albert Bonin y soy miembro de una asociación que se llama Memoria del Carrer, que tiene como principal objetivo estudiar, investigar, conocer y dar a conocer un poco la historia y las costumbres de los judíos conversos de Mallorca, los conocidos como chuetas. Yo Ujú. particularmente me dedico, o mi principal afición es la genealogía, es reconstruir un poco todo, pues eso, quiénes eran nuestros ascendentes, quiénes eran estos antepasados que de alguna forma se convirtieron al catolicismo. Ujú. ¿Y cómo llegaste a interesarte por ese tema? Bueno, el tema de la genealogía, yo empecé con una genealogía familiar muy básica, hecha a mano hace unos 30 años. Y con la llegada de Internet me di cuenta de que había otra gente también aficionada, que curiosamente también eran chuetas, y que al compartir los árboles nos dábamos cuenta de que compartíamos también muchos familiares como consecuencia de la endogamia. Y Ujú, entonces, bueno, esto fue un poco el inicio de ujú, empezar a crecer y crecer y crecer hasta, ujú. bueno, pues hasta hoy, que han pasado más de 30 años y el árbol sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿Te dedicaste solo a los apellidos Chuetas o a algunos otros apellidos también? Bueno, me dediqué un poco a los apellidos porque bueno, mis padres ya son un matrimonio mixto y por tanto mi segundo apellido no es Chueta y también investigué un poco acerca de mi segundo apellido. Pero Mm, es tanta la fuerza del linaje Chueta que mm, pues poco a poco me fui concentrando o concentrando esfuerzos en conocer más sobre estos 15 apellidos. ujú. Bueno, ¿qué fuentes utilizas para trazar esa genealogía? ¿Dónde encuentras? Ujú. Bueno, tenemos la suerte de que en la Iglesia Católica, desde el Concilio de Trento, es Ujú, obligatorio o fue obligatorio llevar los llamados libros sacramentales. Los libros sacramentales pues, son mm, básicamente un libro mm, donde se registran los mm, bautismos, los matrimonios y las defunciones. Esto en la mm, Iglesia Católica empezó a ser de forma obligatorio a partir de la mitad del siglo XVI, 1500 y algo. Y en los ujú, sitios donde ha habido la suerte de que se han conservado estos libros, esto nos ha permitido un poco, no sin esfuerzo, ir trazando las genealogías. ujú, Además de esto, en el tema Chueta tenemos los procesos inquisitoriales. En los procesos inquisitoriales, también una de las cosas que se les hacía, los interrogatorios les hacía decir a los acusados era quién era su familia, quiénes eran sus padres, sus abuelos, sus hijos, sus hermanos, y eso pues también nos ayuda a comprobar que todo lo que aparecía en los libros sacramentales pues más o menos coincidía. ujú. Existen también Eh, testamentos de la época y más recientemente, pues, registros civiles y la memoria oral, que tampoco, pues, aunque también es importante. ujú. Pero dime, ¿todos los Chuetas son parientes? Yo diría que todos los chuetas son parientes, entre otras cosas, porque después de 500 años o casi 500 años de endogamia, pues en Ujú, algún momento alguna de nuestras generaciones se ha cruzado. ujú, Entonces, es muy fácil que antes o después, o en 3 o 4 generaciones arriba, o en 10 generaciones arriba, hayamos ujú. tenido parientes en común. Es decir, ahora mismo nosotros cuando nos piden una genealogía, difícilmente es una genealogía que está fuera de ese árbol común que tenemos todos. Casi siempre la podemos encajar dentro de ese macro árbol que tenemos. Ujú. Entonces, al final resultan todos parientes. Bueno, tú no sé si leíste las preguntas y lo que hacen las personas a partir del video. ¿Cómo pueden hacer para ellos saber cómo son, cómo encontrar su familia o sus ascendientes Bueno, chuetas? si estamos hablando de chuetas, hombre, lo que tendrían que hacer sería contactar con nosotros a través del correo electrónico mismo, que después lo podemos recordar,
y nos fantástico. tienen que dar un poco lo que sería su familia más directa, que es la que nosotros desconocemos. Es decir, Ujú, que nos den información acerca de quiénes eran sus padres o quiénes son sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y hasta dónde recuerden datos ujú, de nacimiento, de matrimonios, si están fuera de España porque emigraron, en qué época emigraron, de qué pueblo venían, si venían de la capital, porque con toda esa información, a la que tengamos 3 o 4 generaciones, normalmente podemos ujú. enlazar con lo que ya tenemos y podemos facilitar toda esa genealogía y pueden conocer un poco, pues eso, quiénes eran sus antepasados. Eso es más o menos como armar un rompecabezas. Sí, sí. Es bien interesante. ¿Y se puede llegar hasta dónde? Se puede llegar aproximadamente, con un poco de suerte, hasta 1550, coincidiendo con esto, con esos libros sacramentales, porque Ajá. anteriormente a esto, pues puede aparecer algún que otro documento mucho más antiguo, pero que difícilmente podríamos relacionar con nuestra familia. Ujú. Y ¿se puede llegar a conocer el apellido judío de toda la descendencia o hasta dónde era, cuál era el apellido judío? Esta es la pregunta del millón. Ojalá fuese fácil y ojalá, y es lo que todos deseamos, pero es casi imposible. Y es que es imposible porque en el siglo XIV, o mejor en el XV más que en el XIV, se producen conversiones masivas. Y en esas Ujú, conversiones masivas, en esos bautismos masivos, ujú, no nos consta que se relacionasen los nombres de los antiguos judíos con el nuevo nombre cristiano que adquirían. Entonces, esas ujú, relaciones no nos consta que existiesen y por lo menos no las hemos encontrado y no creo que ya se vayan a encontrar. Entonces, de vez en cuando, algún historiador ha encontrado algún escrito, algún documento en donde figura el nombre judío y el nuevo nombre católico o cristiano. Por ejemplo, es el caso del cartógrafo Jafuda Cresques. Jafuda sí, Cresques después se llama Jaime Rivas. Pero son sí. casos muy concretos y en el caso de que encontrásemos algún Aguiló, algún Bonín con su nombre hebreo, difícilmente podríamos pensar, aunque nos gustase, que es nuestro antepasado judío. Así Porque que no es muy difícil. es una utopía. Es una utopía. Te cuento una cosa, ¿no? Que tú sabes que yo tengo nosotros comenzamos con la familia Fumar, que fue a partir de ahí donde te conocí. Después la página colapsó y ahora tenemos un pequeño grupo donde está Berto Forteza y hay una chica de Uruguay que tiene el apellido Forteza. Y hoy ellos consiguieron, Berto consiguió encontrar el pariente que es de él y de Alicia, ¿no? Claro, Encontró, pues es lo que estábamos encon- comentando, que siempre cuando trazamos la genealogía, pues antes o después encontramos algún pariente en común. O sea que también nos viene muy bien la informática porque evidentemente tener bases de datos de 25.000 personas a mano sería prácticamente imposible y además con la endogamia que existe. Es decir, a mí sí. cuando a veces alguien me dice, oye, mira a ver si me encuentras un pariente, se llamaba pues Bernardo Aguiló Bonnín. Y yo le doy al ordenador y Bernardo Aguiló Bonnín hay 54. Y, y, y entonces, si no hay algún dato más, entonces la informática, los programas de genealogía nos permite, pues, o nos ayudan muchísimo a investigar y a, después, y a facilitar toda esa documentación o información a la gente que la quiera conocer. Entonces, se utiliza mucha tecnología para hoy en día para poder juntar los apellidos. Sí, 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 si no sería totalmente imposible. O sea, sería imposible por esa gran endogamia que existe, en donde se Ujú, repiten los nombres y los apellidos, se repiten ujú, incluso en generaciones, en mismas generaciones, pues porque los primos de 1750, una familia, pues los primos siguen llevando los mismos nombres de los abuelos, entonces se repiten los nombres con muy poca diferencia de año de nacimiento y ujú. entonces es prácticamente imposible si no afinas mucho,
o sería imposible llevarlo a mano y no equivocarse más de lo que quizás nos equivocamos haciéndolo informáticamente. No, porque exacto no existe, pero bien, es muy interesante. La verdad que cuando yo empecé a estudiarlo me llamó la atención eso y realmente interesa, hay que hacer un trabajo bien profundo, cosa que yo no hago, entonces por eso te invité a ti, que yo sé que tú sabes. Bueno, Eh, ¿Por qué hablar así por boca de jarro? No sé si existe ese español, esa expresión en español, ¿no? En español de sí, sí, España. sí, sí. Hablar por otro es mejor ir a la fuente. Así que bueno, ¿alguna otra cosa que quieras comentar sobre el tema que piensas que puede ser relevante para el tema? Bueno, hay gente que también nos pregunta muchísimo hasta cuándo dura la endogamia. Es decir, Ajá. la gente que está fuera sigue pensando que somos un grupo social marginado y que se sigue o que sigue teniendo relaciones endogámicas. Esto ya no es así desde Ujú, la mitad del siglo XX. Mallorca ujú, tiene una explosión turística muy fuerte a mitad del siglo XX y llega mucha gente de fuera y al llegar mucha gente de fuera, pues bueno, este tema se cambia y se asimila y entonces ya, pues a partir de los años 50, 60 del siglo pasado, los matrimonios dejan de ser endogámicos, son matrimonios mixtos y bueno, pues esto cambia radicalmente. Entonces, hasta la década de 60 tienes casamientos endogámicos, después ya prácticamente nada. Sí, es así, es así. Mm, Interesante. Y discriminación, obviamente ya en este momento no existe absolutamente nada. ¿Pasa a ser un mito o existió? Bueno, existió, pero ya no, desde hace muchísimo tiempo que no existe. Y es más, actualmente el hecho de ser chueta en Mallorca, al haber, bueno, pues yo creo que tiene incluso un significado positivo. Es decir, la gente busca sus raíces mallorquinas y quizás nuestro grupo social, por el hecho de haber sido muy endogámico, somos uno de los primeros grupos o de los grupos más antiguos que existen actualmente en Mallorca, conocido. Entonces, es verdad que hemos pasado de que nadie quería ser chueta, que algunos que llevan algún apellido chueta me preguntan, oye, yo soy chueta porque me gustaría serlo. Y si les Me dices que gustaría. no, porque hay algunos apellidos que compartimos con no chuetas, si les dices que no, pues algo que antes hubiera sido una alegría, ahora pasa a ser casi una decepción. Entonces, bueno, pues es verdad que ahora hay mucho interés por el tema y la gente pues tiene mucho interés en conocer sus raíces y pocos son los grupos sociales que al estar tan asimilados conservan todavía pues unas raíces como las nuestras. Sí, bueno, ahora está, no sé si es de moda, pero tratar de buscar cuáles son los orígenes, ¿no? Y hay muchas Sí, sí. personas que van en eso. Y lo que yo noté entre la gente que está en América, ¿no? La cantidad de gente que pregunta, dice, comenta, ¿no? Por eso me pareció muy interesante también, ¿no? Una cosa, ¿puede haber Bonín de Cataluña o Bonín no hay en Cataluña? Porque hay otros apellidos que hay en Cataluña. Sí, 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 puede haber Bonin en Cataluña. Normalmente los Bonin de Cataluña son de origen chueta Ah, y los Bonin de Francia no. ajá. Entonces, salvo que en alguna época reciente algún Bonin que ahora mismo esté en Cataluña provenga de Francia, ese no sería chueta. Pero Ujú. el 99% de los Bonin que están en Cataluña son de origen judío, o sea, son chuetas. ¿Y por qué los Aquí Bonín es de que se habla. Francia? ¿Por qué los Bonín de Francia no son chuetas? Pues porque no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con aquellos que nos dieron el apellido Bonin, por ejemplo, en Mallorca. Yo he estado en contacto con algún que otro genealogista francés Ah, para ver si, pues bueno, pues mirando sus antepasados, si también venían de alguna familia judía. Y en su ajá. caso no vienen de ninguna familia judía, o sea, son temas completamente distintos. Ese tema se puede explicar también con los apellidos, porque hemos de pensar que el que daba el apellido cristiano a un judío era Ah, alguien que no lo era, que no era ujú, judío. Por tanto, a ujú, partir de entonces, a partir de ese momento, siempre hay como dos ramas. Una ujú, que es la del pomar o del bonín
que ha sido apadrinado y que proviene de una familia judía, y aquí Ajá, había otra rama que es quien concedió, quien prestó su apellido, que no tiene nada que ver con los judíos. ajá, No pueden paralelamente coexistir dos ramas o tres o cuatro que no ajá, tengan nada que ver entre ellas. Y puede ser el caso, pues el caso de algunos pomar, de algunos mirós, que no tienen nada que ver con el tema judío, sino que apadrinaron a judíos y por tanto pues no, ellos no lo son. ¿Y hay como saber eso? Es decir, haciendo el árbol genealógico, hay Sí, como... sí, hay dos formas de saberlo. Una es trazando la genealogía, porque Ujú, evidentemente, porque cuando ningún pomar, o casi ningún pomar que no sea chueta, se casa con chuetas. Entonces, ujú, si tú miras la genealogía de la familia Pomar y ves que siempre se están casando con no chuetas, es porque esa ah, rama es no chueta. mm, Y la que mm, se casa con chuetas es porque, evidentemente, todo el mundo sabía en el pueblo o en la ciudad que esa rama sí que lo era. ¿Mm? Puede ajá, haber, evidentemente, fallos y puede haber alguna que otra historia, pero difícilmente. Y la segunda forma es con la genética. El tema genético está avanzando muchísimo y cada ujú, vez más con las pruebas genéticas afinan mucho más hasta el punto de que en las pruebas que nos hace la universidad de aquí o algunas veces que alguien se las ha hecho por internet, el porcentaje de genética judía que tenemos los chuetas por el hecho de no habernos mezclado, de tener esa endogamia, es mucho más elevado del que pueda tener una familia mallorquina no chueta. ujú. Pero a veces puede tener, aunque sea un pequeño porcentaje de... Bueno, sí, evidentemente, evidentemente. Incluso, vamos a ver, que incluso alguien Zueta en la cadena de descendencia, en algún momento, por algún desliz de algún pariente nuestro, se puede haber roto la cadena. Y entonces podría darse el caso de que alguien que lleva un apellido Aguiló o un apellido Bonin o un apellido Pomar, pues ya cuando se hacen las pruebas genéticas ya no da positivo o no da que tiene un porcentaje judío elevado. Pues ¿por qué? Pues porque hay que saber quién pues cometió un desliz y eso pues a saber dónde Un está, ¿no? pequeño pecado. Sí. Bueno, mira, la verdad que te agradezco mucho la entrevista, fue muy interesante y yo creo que va a haber mucha gente interesada. Justamente lo que yo vi es que toda la gente de América Latina está interesada. Los de Mallorca conocen la historia, ¿no? Pero la gente, para las personas de América Latina, fue una descubierta. Hay una cosa, ¿me puedes dejar el link? Yo le pido, después dejas el link para que yo lo coloque en el video, ¿ok? Para que quien Perfecto. Yo os doy mi correo quiera. electrónico, que también os lo recuerdo, que es alberto.bonnin@gmail.com, y las personas Ajá. que estén interesadas pues pueden a través de este correo contactar conmigo y Mm. intentaremos pues evidentemente conocer a nuestros nuevos parientes. Ok, te agradezco mucho y espero. Mi proyecto es ir en septiembre para allá. Vamos a ver si consigo. Bueno, pues seguro que nos vemos. Nos vemos. Si no hay pandemia, no hay nada, porque ahora yo ya no hago proyectos a largo plazo. Ok, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Pues muchas gracias a Muchas ti. gracias. Ta. Gracias.